Entrevista en la Radiodinámica 92.9 FM. Programa Conectados al Camino. Moderador José Luis Coello. Invitado Pastor David Araujo de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto. Sábado 8 de octubre 8 a.m. En conmemoración de la reforma de Martín Lutero del 31 de octubre de 1517. Bueno, para responder esta pregunta es necesario entender que cuando se da este evento de lo que se llama la reforma protestante, eso se da en 1517 con lo que hizo Lutero y que impactó su sociedad en ese momento. Sin embargo, más adelante la ruptura como tal viene en 1521 con la Dieta de Worms, cuando realmente terminan de expulsar o excomulgar a Martín Lutero. Entonces, de ahí venimos todo lo que nosotros conocemos hoy como evangélicos, ¿sí? Todas las ramas de los evangélicos venimos de allí. Y hay 5 rasgos de lo que es una iglesia evangélica. Cuando hablamos de iglesia evangélica, hablamos de iglesia protestante. Entonces, hay 5 rasgos de la iglesia protestante de lo que hoy conocemos como las 5 solas de la Reforma. Es decir, toda iglesia protestante, algunos un poco más apegados, por supuesto, otros un poquito más alejados, pero la mayoría tienen estas 5, lo que se llaman solas. Solas porque viene con esta palabra en latín sola, que tiene que ver con único. Entonces, pues las iglesias protestantes o evangélicas hablan acerca de la sola escritura, es decir, que solamente la Biblia es la autoridad suprema de lo cual nosotros regimos toda nuestra vida y la forma de lo que debemos hacer para la gloria de Dios. También está la sola fe, que es solamente por la fe, y de ahí fue realmente la separación con Roma acerca de la salvación es solamente por medio de la fe. Somos justificados por medio de la fe y no por las obras. La otra sola es solo Cristo. Somos salvos solamente por la fe en Cristo. No es que la fe nos salva, sino que el que nos salva es Cristo y la fe es el medio instrumental por el cual Cristo nos da su salvación. Y sola gracia significa que no merecemos esa salvación de Dios, sino que es un regalo inmerecido. Como pecadores, Dios nos da su gracia. Y por último, pues todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Estas 5 solas, algunos están conscientes de esto, otros no mucho, pero la verdad es que una iglesia cristiana protestante por lo general considera estas 5 solas. A diferencia de los reformados, también consideramos que hay otros rasgos en cuanto al tema de la soteriología, que ya ahí empieza la diferencia con una iglesia protestante y una iglesia cristiana evangélica. Pero hay una pequeña división, una diferencia con una iglesia reformada, en primer lugar, por lo que nosotros consideramos las doctrinas de la gracia. Y aparte de las doctrinas de la gracia, hay otra vertiente que es lo que nosotros consideramos como una iglesia reformada. Aquellas iglesias que tienen las doctrinas de la gracia se pueden considerar como iglesias de sana doctrina. Y las iglesias reformadas están un poco más apegados en cuanto a no solamente considerar la salvación del hombre por medio de la gracia de Dios, sino también la iglesia reformada es mucho más allá que simplemente considerar la salvación por fe, sino que hablamos lo que dije hace poco, lo que es la hermenéutica pactual, ¿verdad? Cómo se interpreta la Biblia a través de pactos, el confesionalismo, el principio regulador de la adoración, es otro distintivo de una iglesia reformada como tal, que es el principio regulador de la adoración. Rápidamente, nosotros hacemos lo que Dios expresamente ha dicho en su palabra que hagamos en el culto público. Lo demás no lo hacemos, solamente lo que el Señor dice que hagamos. Y consideramos la ley moral, los 10 mandamientos, como una regla de vida, no para alcanzar la salvación, sino como una regla de vida para vivir en santidad y para la gloria de Dios. Y por último,
lo que es la alta eclesiología. Hablamos de lo que es la membresía de la iglesia, que los únicos oficiales de la iglesia según las escrituras son pastores y diáconos. Entonces, estas son los rasgos como tal de una iglesia reformada, y fíjense que es una teología más grande que lo que es una iglesia evangélica como tal. Bien, pastor, proseguimos. Queremos hacerle una pregunta que es muy pertinente y que tiene que ver con el tema que estamos desarrollando hoy. Nos queda un minuto antes de ir a la pausa musical. Bien, en esencia, pastor, ¿cuál es la verdadera reforma o cómo debe ser la reforma que Dios quiere para la iglesia? Así como comenzó la Reforma Protestante en el siglo XVI, recuerden que ellos están saliendo de una época que se le llama el oscurantismo. Un oscurantismo que es, por un lado, cierto, por otro lado, no. Por el lado no, porque hay una evolución en cuanto a el escolasticismo, como lo clásico para el estudio. Entonces, digamos, se hicieron muchas innovaciones en ese tiempo, muchos inventos. Humanamente la sociedad progresó, aunque pareciera que no, pero sí progresó bastante en esos tiempos de lo que es la Edad Media. Pero ciertamente estaba un oscurantismo teológico y espiritual. Todo estaba confinado a la Iglesia de Roma, a lo que decía el magisterio de Roma, y la Biblia solamente se conocía en latín y solamente los eruditos podían tener acceso a ello. Así que cuando Martín Lutero se expone a la doctrina y al libro de Romanos sobre todo, y lo entiende, lo escudriña, allí él empieza una reforma en su corazón. La reforma siempre ha sido un movimiento que ha estado a lo largo de la historia. En la Edad Media siempre surgieron grupos que se le llaman no conformistas, es decir, grupos que levantaron su voz de protesta en cuanto a lo mal que estaba la Iglesia romana. Así que por lo menos tenemos lo que pasó con John Huss, 100 años antes de la Reforma Protestante. Él era un hombre que se le consideró hereje solamente por hablar de la justificación por la fe. Tenemos William Tyndale también en Inglaterra, quien tradujo la Biblia de latín, de los idiomas originales hacia el inglés. Entonces, siempre han habido personas antes de lo que hoy conocemos como la Reforma, que siempre han buscado que se conozca la verdad de la palabra de Dios. Cuando Martín Lutero se enfrenta a la palabra de Dios, tiene una conversión, allí empieza una reforma, no solamente a nivel social, todo comenzó en su corazón. Y todos los reformadores vienen a ser reformados precisamente cuando empieza un estudio serio de las Escrituras. Ahí empieza la Iglesia reformada. La Iglesia reformada, para ser reformado, necesitamos escudriñar cada vez más y más las Escrituras, reconociendo que de este lado de la eternidad no vamos a encontrar lo exhaustivo de todo, porque, bueno, la palabra de Dios es totalmente infinita. Sin embargo, el Señor lo que quiere que nosotros conozcamos lo ha dado, y es nuestro deber buscarlo. En Dinámica 92.9 FM, única, refrescante y edificante. Seguimos conectados al camino, siempre en movimiento. Amados hermanos, hoy, como vieron, continuamos con la serie La Reforma 505 años después, la cual estamos desarrollando a propósito de celebrarse el próximo 31 de este mes, el Día Internacional de la Reforma. El tema que tratamos hoy llevó por título Iglesias reformadas necesitan reformarse. Pastor, esa es la pregunta. ¿Iglesias reformadas necesitan reformarse? Uno de los lemas de la Reforma Protestante es reformado siempre reformándose.
Eso significa que, como traté de decirlo en el segmento anterior, es que una persona para ser reformado o para ser un cristiano que glorifique y agrade al Señor, debe entender que estamos en un mundo caído y que nuestra perspectiva, nuestra debilidad como seres humanos siempre nos van a desviar del camino. Así que siempre reformado significa que es volver una y otra vez a revisar lo que es las Escrituras para entonces poder evaluar lo que estamos haciendo. En cuanto a la palabra reforma, es interesante también recordar por qué se le añade el título de reforma. La palabra reforma significa literalmente volver a la forma original. Ese es el sentido de lo que es la reforma. No es hacer un asunto nuevo, no es una novedad, una innovación, sino que es volver a lo que el Señor había ya dicho en las Escrituras. Pastor, finalmente, ¿cuál podría decirse es la doctrina de la Iglesia Bautista Reformada? Bueno, Bautista Reformado es una denominación, un ala de lo que son los reformados. Recuerden que los reformados, como dije al principio del programa, es un proceso que se dio, la reforma, un proceso que se dio, por ejemplo, en los Países Bajos se dieron lo que se llaman los cánones de Dort entre el 1618 y 1619, es decir, 100 años después de lo que es lo que hizo Martín Lutero. ¿Qué se dio allí? Bueno, se discutió el tema de la soteriología, y allí se dan las doctrinas de la gracia. Eso en respuesta a una protesta que hicieron algunos que se llamaron los remonstrantes. Ellos hablaron acerca de que Dios elige porque los hombres lo eligen, o que se pierde la salvación y cosas así. Así que la Iglesia tuvo que dar una posición firme en cuanto a lo que es la doctrina de la salvación. De ahí viene entonces también los reformados holandeses, que ellos abrazan lo que es el símbolo de la unidad, como la confesión belga, el catecismo de Heidelberg y los cánones de Dort. Estas tres cosas ellos le llaman el símbolo de la unidad. Pero tenemos por otro lado, estoy hablando de Países Bajos, la reforma se dio paralelamente en Suiza, en Ginebra con Calvino, en Zurich bueno, ya se me olvidó el hermano que hizo la reforma en Zurich, pero tenemos también en Inglaterra, luego del cisma que se dio en Inglaterra con la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Anglicana, entonces salen la Confesión de Westminster, y de ahí están los hermanos presbiterianos, y luego de los presbiterianos salen los congregacionalistas, o los congregacionales, con la Confesión de Savoy, y más tarde salen los bautistas reformados. ¿Por qué los bautistas reformados? Dos puntos principales. Número uno, nosotros consideramos que el bautismo debe ser por inmersión a personas creyentes, y solamente por teología pactual, los reformados como tal, ellos pueden bautizar a los hijos de creyentes, no como la Iglesia romana, sino por su teología pactual. Y los bautistas reformados también hablamos no solamente de que el bautismo debe ser para personas creyentes, sino que el gobierno de la Iglesia es local, es decir, no tenemos un cuerpo de ancianos extra de la Iglesia que gobiernan sobre las iglesias locales como nuestros hermanos presbiterianos, sino que los bautistas reformados hablamos de la independencia de la Iglesia, la autoridad. Dios le ha dado a cada iglesia autonomía para regirse. Y por supuesto que nuestra confesión es diferente a la confesión de Westminster que tienen los presbiterianos, y nuestra confesión es la confesión que se creó en Londres en 1689. Esa confesión, por ejemplo, se dio en un contexto de que estaban siendo
marcados en la sociedad londinense como anabaptistas, y los bautistas, calvinistas, reformados, crearon esta confesión para señalar que ellos no eran los anabaptistas de hace 100 años, sino que eran los mismos, tenían la misma doctrina reformada, y solamente con esas dos diferencias. Cuando uno lee la Confesión de Westminster y la Confesión de Londres de 1689, uno se va a dar cuenta que en el 90% es igual, y solamente se diferencia con el tema del bautismo y la forma de gobierno de la Iglesia. Bueno, pastor, tenemos una reflexión final para quienes nos escucharon en esta mañana por Dinámica 92.9 FM. Es importante que ustedes sigan estos programas que estamos haciendo durante todo el mes de octubre y que tienen que ver con la reforma. Hoy nos acompañó el pastor David Araujo, quien es pastor de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto, junto con el pastor Luis Muñoz. Además, el pastor David Araujo es líder internacional para el hemisferio norte, Venezuela, Colombia y Ecuador, del currículo clásico cristiano o Classical Conversation. Muchas gracias, pastor, por acompañarnos. Queremos una reflexión final, pastor, para todos quienes se han permitido escucharnos en esta mañana. Sí, bueno, yo quiero hacer esta reflexión final basado en Mateo capítulo 16, en versículo 16, cuando el Señor Jesucristo le pregunta a sus discípulos, ¿quién dices que soy yo? Y Pedro, allí en el versículo 16, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le responde, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ese versículo 18 habla acerca de que es Cristo quien edifica la iglesia. Aunque es la iglesia, columna y baluarte de la verdad, Cristo la está edificando. Llevamos 2000 años en que el mismo Señor Jesucristo sigue edificando, gobernando, supervisando y guiando su iglesia. Así que la reforma es parte providencial de esa edificación que hace el Señor Jesucristo para su verdadera iglesia. Hay iglesias que podemos decir que son sanas, otras iglesias que podemos decir que son menos sanas. Así que nuestro deber es ir a iglesias lo más sanas posible, porque es para el bien de nuestras almas. Cristo edifica por medio de iglesias que sean más sanas, que sean más puras en la tierra, porque solamente la palabra de Dios, una predicación fiel de la palabra de Dios, es lo que va a santificar nuestras vidas para su gloria. Muchísimas gracias al pastor David Araujo, gracias por acompañarnos en esta mañana en Conectados al Camino. Bien, amigas y amigos, el tiempo avanzó, hemos llegado al final de Conectados al Camino. Gracias al Señor porque nos hemos alimentado con su verdad, y la gloria y la honra sean solamente para Él. Le damos las gracias también a todos ustedes, amados oyentes, por su apoyo y por su sintonía.